Romanos 1, versículo 16, lo vamos a leer en un momento, pero decía que en vista de esta conferencia anual que comenzó el año pasado por su causa, que este año sería por su causa 2011, hemos querido interrumpir la serie sobre el Sermón del Monte, porque en definitiva los esfuerzos que estamos haciendo es tratando de preservar, de contribuir con otros a preservar lo que es la pureza del Evangelio. Y por tanto yo creo que es propicio que nosotros podamos dedicar tiempo a reflexionar acerca del Evangelio. El año pasado el pastor Piper habló acerca de qué es el Evangelio y lo hizo a partir de un texto más o menos clásico para ese tema, que es 1 Corintios 15, en sus primeros versículos. En el día de hoy yo quiero hablar de un tema parecido que tiene que ver con el poder del Evangelio. Y yo quisiera explorar entonces, en esencia, dos cosas. Yo quiero que usted se pregunte, cuando hablamos del poder del Evangelio, número uno, ¿dónde radica su poder? Y número dos, ¿qué es lo que el Evangelio es capaz de hacer cuando hablamos del poder del Evangelio? Y para eso yo quiero hacer uso de un texto que es un texto histórico, es un texto que probablemente ha cambiado más vidas y naciones, yo pudiera decir, que cualquier otro texto de la palabra de Dios. Se ha dicho eso del libro de Romanos, pero yo creo que dentro del libro de Romanos podemos decir algo parecido de este texto que comienza en el versículo 16 del capítulo 1. Yo voy a leer el 16 y el 17, aunque yo creo que el tiempo solo me da para exponer el primero. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana y te damos gracias no solamente por el Evangelio, por su mensaje, sino por el poder detrás del mensaje. Dios, yo no tengo ese poder. Yo no le di ese poder. En mi humanidad yo soy incapaz de predicarlo con ese poder. Pero es tu poder que se revela en el Evangelio. En esta mañana yo quiero pedirte que tú uses la debilidad de nuestra carne para crecerte y perfeccionar tu poder en tu siervo débil. Que la gloria del Evangelio pueda ser proclamada de una manera que en mi carne yo no podría, pero que en tu espíritu tú sí puedes, Dios. Escóndeme, ocúltame, revélate, danos ojos para ver, corazones para sentir, voluntades para obedecer. Ayúdanos a ver tu Evangelio, quizás de la manera que hasta ahora no lo habíamos visto. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y yo creo que es bueno preguntarnos por qué Pablo comienza con esta frase tan tempranamente en esta carta que él está enviando a esta ciudad donde él no ha estado, a personas que él todavía no conoce en su gran mayoría. Pero yo creo que es más o menos obvio que Pablo está consciente que él es un perseguido por causa del Evangelio. Él ha estado en múltiples ciudades y ha estado en dificultades. Él ha estado siendo perseguido más de una vez, precisamente por el mensaje que él lleva. Y ahora él va a una ciudad que es la ciudad principal del Imperio Romano. Y yo creo que en parte él está tratando de decir a los romanos, a pesar de mis prisiones y mis persecuciones, yo quiero que entiendan que yo no me avergüenzo del Evangelio. A pesar de que yo fui ignorado en Atenas, a pesar de que yo escapé a escondidas de Bereas, a pesar de que yo fui burlado en Corinto, a pesar de que yo estuve en prisión en Filipo, a pesar de que yo fui apedreado en Listra y dado por muerto,
Y a pesar de que en Tesalónica yo fui perseguido hasta que me expulsaron de la ciudad, a pesar de ese récord que yo tengo de persecuciones y prisiones y tribulaciones por causa del Evangelio, yo no me avergüenzo del mensaje que me ha sido encomendado. Yo creo que probablemente en el corazón de Pablo había algo de eso. A pesar de mi pasado, a pesar de que mi currículum no es muy impresionante, esto es lo que yo puedo presentarles, yo quiero decirles que no tengo la menor vergüenza acerca de la persona que represento y el mensaje que Él me ha dado. No me arrepiento, no me avergüenzo ni de su contenido, ni de su proclamación. Y yo creo que esto es un buen recordatorio para ovejas, pastores y líderes, porque cada vez que el mensaje del Evangelio es diluido, es distorsionado, es olvidado, es ignorado, es debilitado, cada vez que nosotros hacemos eso, nosotros nos estamos avergonzando del Evangelio. Pablo contempla lo que es el Evangelio. Él contempla lo que es la benevolencia de Dios detrás de este mensaje. Él contempla las buenas nuevas que Dios nos ha ofrecido en el Evangelio. Él contempla la inmensa gracia y misericordia de Dios y dice, no me puedo avergonzar del Evangelio. Es el plan de Dios para la salvación del hombre. Es el poder de Dios en acción. Es la historia de Jesús escrita con sangre. Es una oferta para todos. Es una oferta gratuita de gracia. No me puedo avergonzar del Evangelio. Es la benevolencia de Dios en Cristo Jesús. Es la justicia de Dios para el hombre. Yo creo que todo eso está detrás de la frase, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, cada vez que nosotros debilitamos el Evangelio, aminoramos su mensaje, sus implicaciones, por temor a ofender al otro, yo me estoy avergonzando del Evangelio. En cada ocasión en que yo tuve la oportunidad de hablar en público a favor de esta causa y no lo hice, yo me he avergonzado del Evangelio. En cada momento que de manera intencional yo rehusé traer la cruz a colación en una conversación donde la cruz debió haber estado presente, es otra forma como nosotros estamos dejando ver claramente que yo me acabo de avergonzar del Evangelio. Cada vez que en mi oficina, en un colegio, en la universidad, en un medio social, yo no he tenido el coraje para hablar acerca de la fe que yo proclamo y de la cual yo canto en mi iglesia cada domingo a todo pulmón, yo me estoy avergonzando del Evangelio. Yo no estoy teniendo la actitud de Pablo. Cada vez que nosotros, como obreros de Cristo, rehusamos hablar de nuestra experiencia, después de nuestra salvación, de nuestro caminar con Dios, yo me avergüenzo del Evangelio. A mí me llama la atención cómo nosotros nos vamos de vacaciones. Tenemos una extraordinaria experiencia. Venimos al trabajo, venimos a la universidad, venimos al colegio y a todo el mundo queremos hablarle de nuestras vacaciones y venimos con fotos, incluso estamos orgullosos de todas estas fotos y lugares que nosotros visitamos. Y luego vamos a la iglesia y tenemos una experiencia extraordinaria de adoración, de proclamación quizás de la palabra, donde Dios me habló, donde yo lloré. Y ahora cuando nosotros vamos a las mismas personas a quienes yo le hablé con todos los colores del mundo acerca de mis vacaciones, ahora yo me avergüenzo de hablarle de mi otra experiencia más extraordinaria aún con Dios. Esa es una forma clara, evidente, de que yo me avergüenzo del Evangelio. Si el Evangelio de Cristo me da vergüenza, yo jamás daré la vida por él. Jamás. Lo podemos decir, Dios sabe que es mentira.
Yo no voy a dar la vida por algo que a mí me da vergüenza. Yo creo que nosotros tenemos que meditar sobre esto. Nosotros somos sus obreros, nosotros somos sus siervos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de avergonzarnos de algo, de alguien, porque el Evangelio es acerca de alguien. No podemos darnos el lujo de avergonzarnos de alguien que cuando estuvo clavado en una cruz, traspasado, ensangrentado, desnudo, no se avergonzó de estar en esas condiciones frente al mundo para mi salvación. Yo no puedo avergonzarme de ese hombre clavado en esa cruz. No, de ese Dios clavado en esa cruz. Él derramó sangre. Y cuando derramó sangre escribió el Evangelio. Esto que yo leo hoy, que ha sido impreso con tinta, hace 2000 años lo imprimieron con sangre. Yo no me puedo avergonzar de este mensaje. Yo no puedo avergonzarme del mensaje y pensar que yo no tendré consecuencias en mi vida por la vergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo tuvo enormes bendiciones. Las queremos. Y si Pablo estuviera aquí, pudiera decir, la puedes tener, pero no con vergüenza por el Evangelio. Esta idea de no avergonzarse del Evangelio o la idea de tener vergüenza por el Evangelio, esto es algo viejo, esto es algo que estuvo en la mente de algunos. Yo creo que Pedro estuvo ahí cuando fue llamado hipócrita. Quizás es una alusión indirecta, pero él estaba con vergüenza frente a los judíos al no comer con gentiles, pero lo que le dio la invitación a los gentiles fue el Evangelio. Pablo estaba preocupado por Timoteo, su pupilo joven, aquel a quien él estaba formando. Y él quería estar seguro que su discípulo pudiera tener la misma pasión, el mismo fuego que había en su corazón. Y cuando él escribe a Timoteo en su segunda carta, en el primer capítulo, en 2 versículos distintos, él vuelve y hace alusión a esta vergüenza. Él le dice a Timoteo en su segunda carta, en 1:8 y 1:12, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences del mensaje del Evangelio, ni de mí como prisionero del Evangelio, por causa del Evangelio. Versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo creo que queda claro ahora qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, cuando le dice eso a los romanos. Pablo escribe también y dice que Onesíforo muchas veces fue de refrigerio para su vida. Escucha lo que dice ahora. Y no se avergonzó de mis cadenas. Yo creo que tenemos claro todavía más por qué Pablo le está escribiendo a los romanos y diciéndole lo que yo le estaba diciendo hace un momento. Bueno, ese texto donde Pablo escribió, es uno que Dios ha usado para cambiar vidas de hombres que Él luego usó de una forma tan extraordinaria que no tengo duda en mi mente que ningún otro texto de la palabra ha cambiado la dirección de naciones como este texto. No importa si fue cuando lo hizo con Pablo y cómo Pablo, una vez cambiado, comenzó a cambiar por el poder de Dios, obviamente, las condiciones del Imperio Romano en la medida en que este mensaje fue propagado en diferentes direcciones. O si fue en la vida de Martín Lutero, que Dios cambió también a través del mismo mensaje y con el mismo pasaje, de hecho.
Es un mensaje radical de buenas nuevas que produce un cambio radical. Pablo iba en una dirección y cuando el mensaje del Evangelio lo tocó y lo impactó, Pablo se fue en la otra dirección. Hermanos, cuando el cambio que yo he experimentado después de abrazar el Evangelio no es así de radical, yo tengo que preguntarme, ¿cuál fue el Evangelio que yo abracé? Porque tú ves la vida de Pablo, tú ves la vida de Lutero, y esa gente tuvo cambios extraordinarios en sus vidas y a su alrededor por el Evangelio que ellos abrazaron. No había nada intrínseco en ello con poder, excepto el mensaje que ellos abrazaron. No había más nada, absolutamente nada. Y el mensaje es tan poderoso cuando es abrazado que tú miras hacia atrás a partir de ese momento y dices, ¿sabes qué? Todo esto no es más que basura. Escucha el testimonio de Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, en ese pasado, cuando yo no tenía el Evangelio, cuando no lo había visto, cuando no lo había entendido, todo lo que aquello para mí era ganancia, yo lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dice todo esto no es más que basura? Todo esto a lo que yo le daba importancia. Todo esto a lo que muchos de nosotros le dábamos importancia antes de venir a Cristo y le seguimos dando importancia después de venir a Cristo. Pablo dice, eso para mí fue basura. ¿Qué fue eso? Déjame leértelo del mismo texto de Filipenses 3, del 5 al 6. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No había nadie que me aventajara en el fariseísmo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Tú estás viendo lo que Pablo dice. Si a mí me hubiesen examinado a la luz humana, no Dios, pero otro ser humano, a la luz de la ley, de acuerdo al ser humano, yo era irreprensible. Y todo eso para mí fue basura. Déjame ponértelo en otras palabras. El ritualismo de la circuncisión, basura. Abolengo, basura. Renombre, basura. Religiosidad, basura. El complacer a Dios por medio de las obras de la ley, basura. Irreprensible ante el cumplimiento de la ley para con los hombres, basura. Y Pablo cambió todo eso, escucha, por el gozo de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Lo que le da a Pablo esta cosmovisión radicalmente distinta es el mensaje del Evangelio. Entendido como Dios quiere que se entienda, aplicado como Dios entiende que debiera ser aplicado. Ese es el mensaje del Evangelio, que cambió a un hombre. El mensaje simplemente es que 2000 años atrás, un hombre murió en mi lugar y 3 días después resucitó y se levantó entre los muertos. Y ahora, por la obra hecha en su vida y en la cruz y en la resurrección, Él me ofrece a mí vida eterna. Ese mensaje cambió a Pablo, cambió a Lutero. Lutero vivió continuamente siendo acusado por su conciencia, por el pecado que residía dentro de él. Lutero no podía resistir la idea de que él es un hombre, él era un hombre pecador. Dios es un Dios absolutamente santo, santo, santo. Dios no tolera el pecado, no negocia el pecado, pero yo tengo que relacionarme y amar a este Dios. En ocasiones le preguntaban, Lutero, ¿tú amas a Dios? Y yo le he dicho en otras ocasiones a ustedes cómo Lutero respondió. ¿Amas a Dios? A veces yo le odio.
No resisto esta idea de ese Dios condenándome continuamente. Nadie ha entendido como Lutero el poder del pecado. Nadie estaba en más necesidad de entender el poder del Evangelio que Lutero. Lutero vivió continuamente bajo un peso extraordinario de una conciencia hipersensible al pecado a nuestros ojos, pero ciertamente yo estoy convencido de los hombres de la historia que yo he leído y conozco, yo creo que Lutero es el único que realmente tenía una verdadera conciencia para el pecado, porque cuando nosotros entendemos el pecado como él lo entendió, el pecado debiera producir en nosotros exactamente el peso que produjo en Lutero. Yo creo que Dios lo permitió para escribir una historia y dejarnos ver precisamente el poder del Evangelio en la vida de un hombre. Cuando Lutero finalmente entendió el mensaje del Evangelio en todo su poder, escucha sus palabras, finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente por el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Solamente a través del entendimiento de su mensaje, Lutero pudo encontrar tranquilidad para su alma. Pablo, cambiado de perseguidor a perseguido por el poder del Evangelio. Lutero, cambiado de acusado a libre por el poder del Evangelio. Y el mundo de Pablo no es un mundo familiar, todo su entorno comenzó a cambiar en las naciones. Y el mundo de Lutero, todo su entorno comenzó a cambiar en las naciones. Nada especial en ellos dos, solo la gracia de Dios a través y obrando por medio del poder del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿dónde radica ese poder? Esa era una de nuestras preguntas. ¿Dónde radica? Pastor, me está hablando del poder del Evangelio, pero ¿dónde radica el poder del Evangelio? Bueno, déjame darte algunas ideas en versículos bíblicos. Porque Dios es que tiene que revelarnos dónde radica el poder del Evangelio. Marcos 1:14 le llama el Evangelio de Dios. De manera que el contenido del Evangelio tiene detrás, fue escrito con la sabiduría de Dios y tiene detrás el poder que le dio origen al universo. Imagínate la acción de ese mensaje. El impacto de ese mensaje. Un mensaje escrito con sangre, un mensaje que tiene, inspirado por la sabiduría inescrutable de Dios y respaldado por el poder que cuando habló, formó galaxias. Eso nos da una idea de dónde radica el poder del Evangelio. Déjame decirte qué más. En Mateo 4:23 y 9:35 es llamado el Evangelio del Reino. De manera que este Evangelio es el camino, es la plataforma, es la vía que me lleva al reino de Dios, pero es un reino que Dios llama inconmovible. Si el reino al cual yo voy a arribar por medio del Evangelio es inconmovible, igual de inconmovible debe ser el mensaje detrás de la vía que me llevó hasta allá. En Hechos 20:24 es llamado el Evangelio de la gracia de Dios, de manera que en esa sola frase yo llego a entender que este Evangelio no es algo que el hombre puede alcanzar o que el hombre diseñó por medio de sus buenas obras, no es algo que yo puedo ganarme, no es algo que yo puedo obtener, es algo que yo puedo simplemente recibir porque es un regalo de Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios. Eso debiera entonces motivarnos y movernos aún más a responder de una forma con mayor compromiso a lo que es la oferta del Evangelio, porque yo no lo merecía y me lo han dado por gracia.
El entender eso debe mover la gente y el pueblo de Dios a la sumisión a Dios. En 2 Corintios 4:4 es llamado el Evangelio de la gloria de Cristo. De la gloria de Cristo. El Evangelio de esa gloria. De tal forma que si yo entiendo esto, si yo lo asimilo bien, si yo logro rumiarlo y entenderlo, al hacerlo yo voy a estar contemplando parte de la gloria de la segunda persona de la Trinidad, porque este es el Evangelio de su gloria. ¿Cuál parte de su gloria yo estaría contemplando? La demostración de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su benevolencia. Todos clavados en un madero, cruzado, para testimonio a las naciones. Este es el Evangelio de la gloria de Cristo. Tú puedes contemplar, Señor, muéstrame tu gloria, estudia, escudriña, escarba, rumea mi Evangelio y entiéndelo. Tú vas a contemplar parte de mi gloria, de mi gloria. En Efesios es llamado, en Efesios 6:15, el Evangelio de la paz. Este es el mensaje que pone fin, que termina la enemistad entre el hombre y Dios. El hombre y Dios venían separados desde que Adán cayó. Dios no podía tolerar ni siquiera ver al hombre en su pecado. Había una enemistad continua. El hombre era enemigo de Dios. El hombre no quería saber de Dios. Y el Evangelio vuelve a Dios hacia el hombre. Y con eso el hombre se puede volver a Dios. Y termina la enemistad. El poder del Evangelio. Es el Evangelio de la paz. En Apocalipsis 14:6. Me encanta esta denominación del Evangelio. El Evangelio eterno. En otras palabras, antes de la fundación del mundo, Dios había concebido en su mente el Evangelio. Es el Evangelio eterno. Este no es una historia, este no es un mensaje que Dios de repente escarbó en su mente cuando Adán cayó. Cayó Adán, hay que hacer algo. No, desde antes de la fundación del mundo, Dios en su mente escribió el Evangelio eterno para ponerlo en ejecución una vez el teatro estuviera preparado y la obra pudiera comenzar. Y el drama de redención pudiera comenzar. Y este Evangelio eterno, tú y yo estaremos por el resto de la eternidad cantando acerca del drama de la redención hasta que los tiempos terminen, y eso no pasará nunca. Al Cordero inmolado. Nosotros cantaremos, yo estoy convencido de eso, por el resto de la eternidad, acerca del Cordero inmolado a nuestro favor. Es por medio del Evangelio que Dios termina la enemistad del hombre. Es por medio del Evangelio que Dios elimina la condenación que pesaba sobre mí. Es por medio del Evangelio que Dios establece su reino. Parte del problema por lo que no entendemos el poder del Evangelio es porque no entendemos bien lo que a Adán le pasó. Como yo vi en una ocasión, cuando Adán cayó, él no se fracturó el meñique, él se rompió el cuello. Y la mente del hombre quedó en tinieblas, incapacitada para ver el mundo y pensar acerca de él correctamente, incapacitado para verse a sí mismo y entender lo que él era y lo que le estaba pasando. Él quedó no en penumbras, él quedó en tinieblas, a oscuras. El pensamiento ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, estaba entenebrecido. Cuando el Evangelio llega a esa mente, el Evangelio es la luz que le devuelve al hombre la capacidad para comenzar a ver el mundo y las circunstancias y su vida y la vida de los demás como realmente lucen. Comienza a verlo. Y mientras más del Evangelio
yo tengo y entiendo, más luz yo tengo para verme a mí mismo y entender mis circunstancias. Pero el Evangelio ejerce un poder extraordinario sobre mi mente en la medida en que lo ilumina para ver lo que de otra manera yo no podía ver. Ese es el poder del Evangelio. Pero escúchame, cuando Adán se separa de Dios, lo que quedó afectado del hombre no fue solamente su mente, su corazón quedó ahora también grandemente impactado y negativamente afectado. Su corazón se volvió un corazón de piedra, de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela. ¿Qué significa esto de un corazón de piedra? Es un corazón insensible a la voz de Dios. Es un corazón que no tiene el menor interés en la guianza y en los propósitos de Dios. Es un corazón que no tiene sensibilidad hacia los demás. Es un corazón que está interesado en sí mismo y solamente en sí mismo. Es un corazón que solamente tiene malos deseos, continuamente deseando solamente el mal. Génesis 6:5. Continuamente pensando maldad y deseando solamente, exclusivamente, el mal. El Evangelio toma ese corazón, lo impacta y lo cambia y lo hace un corazón de carne, sensible a la voz de su Creador, por primera vez. Es el Evangelio que toma el corazón rebelde y lo hace sumiso. Es el Evangelio que toma el corazón incrédulo y le devuelve la credulidad. Es ese Evangelio que toma el corazón pecaminoso y lo limpia de su pecado. Ese es el poder del Evangelio. Pero cuando Adán se separa, no solamente su mente, su corazón, que quedan trastornados, su voluntad quedó esclavizada al pecado y paralizada para obedecer a Dios. No debilitada, paralizada para obedecer a Dios. La caída de Adán imposibilitó a la voluntad para obedecer, literalmente hablando, en toda su extensión de la palabra. Y es el Evangelio que tiene la capacidad, que tiene el poder de romper esa esclavitud, hacer al hombre libre, al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. ¿Cómo? Por medio del poder del Evangelio. Y le devuelve la capacidad de poder obedecer los edictos y mandamientos de Dios, lo que él antes no podía hacer. Y no solamente me da o me devuelve la libertad, me garantiza mi libertad para siempre. De manera que es una libertad garantizada con las garantías de Dios. Y el poder del Evangelio se extiende a lo largo del tiempo. Comienza en el pasado y continúa hasta que yo entre en gloria. Porque en el pasado, cuando el Evangelio me encontró, el Evangelio me liberó de la pena del pecado, de la condenación. Y lamentablemente, uno de los problemas por los que nosotros no nos percatamos de la influencia y el poder del Evangelio es que una vez el Evangelio me libera de la pena del pecado, yo creo que el Evangelio terminó para mí y de ahí en adelante, así los inconversos necesitan el Evangelio. ¡No! Yo necesito el Evangelio en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo necesito ser perdonado todos los días y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene un poder santificador día tras día en mi vida. Es el Evangelio que me recuerda que yo puedo regresar a Cristo una y otra vez y por medio de su sangre obtener perdón para mis pecados. Hoy, el Evangelio tiene la habilidad de deshacer la influencia que el pecado tiene y ha tenido sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi voluntad. Cuando yo pienso en el Evangelio solamente para fines del incrédulo, mi vida de santificación es considerablemente afectada. Porque yo no entiendo
que la sangre de Cristo tiene un poder santificador en mi día a día. Yo creo que todos los teólogos ortodoxos están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Yo no lo dije primero, yo estoy simplemente repitiendo lo que gente ha dicho por 2000 años. Gente que ha entendido el Evangelio, el mensaje, lo que implica, lo que hace. En el pasado, el Evangelio me libró de la pena del pecado. En el presente, el Evangelio, entendido y aplicado a mi vida, me libera del poder que el pecado tiene sobre mi vida todavía. Pero el Evangelio es lo que me da esperanza para yo saber que yo puedo entrar en gloria. Y por tanto, el Evangelio tiene sobre mí un poder esperanzador para yo continuar caminando hacia el futuro hasta que yo entre en gloria, donde yo entonces seré librado de la presencia del pecado. Todo por causa del poder del Evangelio. La pena, el poder y la presencia del pecado se irán de mí a causa del mensaje del Evangelio. Tiene sentido que un mensaje que fue esbozado por la sabiduría inescrutable y profunda, sabiduría de Dios, por esa sabiduría que fue esbozado por la sabiduría de Dios y que cuenta con el poder que crea todo un universo con simple abrir la boca, tiene sentido que ese evangelio, ese mensaje tenga poder en mi vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque el poder de Dios y la sabiduría de Dios abarcan toda la eternidad. Y eso es a causa del poder del Evangelio. El apóstol Pablo entendió eso mejor que cualquier otra persona. De hecho, Pablo llega a la iglesia de Corinto y por razones que yo voy a mencionar brevemente, unos la consideran de una manera, otros la consideran de otra, y yo voy a mencionar ambas cosas. Pero por esas dos razones, una de esas dos razones, Pablo al llegar a Corinto dice, yo tengo que volver a recordarme a mí y a los corintios de qué es que se trata mi predicación. Y es interesante porque él llega y escucha lo que Pablo le dice en ese capítulo 1 de Primera de Corintios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. ¿Qué es eso, el testimonio de Dios? El Evangelio. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto que fue, Pablo, lo que tú entendiste, que era básicamente lo único de lo que tú querías hablarle a esta gente, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo en este capítulo 2, yo dije capítulo 1, en este capítulo 2 les recuerda a los corintios, cuando fui a vosotros decidí que me iba a enfocar en una sola cosa, y fue en Cristo y este crucificado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el énfasis en Corinto? ¿Por qué él está recordando esto en este momento coyuntural? Bueno, algunos opinan que simplemente Pablo está reiterando algo que él siempre había sabido. Y como los corintios vivían en una ciudad tan pagana, ellos tenían que ser recordados de que realmente el poder del Evangelio es lo que tiene capacidad para destruir aún el poder de las tinieblas. Yo creo que eso es perfectamente posible. Pero yo creo que hay otra posibilidad que otros han mencionado, que yo creo que es bíblicamente consistente, por lo menos. Eso no dice que esa es la razón, pero es consistente bíblicamente con la historia que tú encuentras en el libro de los Hechos. Escucha lo que Pablo dice, cuando fui a vosotros me propuse. ¿De dónde tú venías, Pablo? Porque eso es importante, él está conectando su propósito con su llegada de algún sitio. Cuando fui a vosotros, ¿de dónde tú venías? Venía de Atenas.
Hechos 18:1 dice que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Venía de Atenas. ¿Qué pasó en Atenas? Bueno, en Atenas Pablo llega, esta es la ciudad de los filósofos. Él es llevado al Areópago, donde él comienza a discutir con los epicureos y los estoicos. Y en un momento dado, Pablo recibe la oportunidad de hablarle a esta gente. Pablo comienza a hablarle del Dios creador. Le habla del Dios creador, pero no le habla del Hijo del Dios creador. Pablo comienza a aproximarse al Evangelio en este mensaje cuando le habla de que un día un hombre sin nombre, dice Hechos 17, un hombre va a juzgar nuestras acciones. La cruz no fue mencionada. El nombre de Jesucristo no fue mencionado. El Dios creador. Yo no me atrevo en mi condición no apostólica de decir que este fue un error que Pablo cometió. Pero recuerden, Pablo no era infalible tampoco. ¿Qué ocurre en Atenas cuando este mensaje fue predicado? Número 1, es la única ciudad donde Pablo tuvo donde no se fundó una iglesia. Y número 2, él dice que muy pocas personas creyeron. Me imagino que en algún momento, quizá con un grupo más pequeño o uno a uno, él tuvo la oportunidad de compartir el resto del mensaje. Eso es Hechos 17. Hechos 18, versículo 1. Cuando salí de Atenas, me fui a Corinto. Corintios, primera carta, capítulo 2. Cuando fui a vosotros, me propuse, ¿de dónde? De Atenas. Predicar a Cristo y a este crucificado. Es posible. Yo simplemente lo menciono como una posibilidad. Que Pablo estuvo reflexionando acerca de su experiencia en Atenas y al llegar a Corinto dice, nada de eso del Dios creador, Cristo y este en su cruz. No importa si el hombre es filósofo, si el hombre es ateo, si el hombre es musulmán, si el hombre es hindú, si el hombre es chino, el mensaje es uno solo. No hay nada más que tenga el poder de abrir los ojos y levantar al hombre de entre los muertos que no sea el mensaje de la cruz. Cristo y este crucificado. No más, no menos. Este es el mensaje. Para ellos, para mí y para ti. No, pastor, que yo sé que él está tan lejos que él no podía oír acerca de la cruz. ¡Basura! No, pastor, es que él es un filósofo y es ateo. ¡Basura! La cruz es lo único que tiene el poder. Si el mensaje de la cruz no lo puede hacer, tu mensaje no lo puede hacer. Ni el mío tampoco. Porque es una vergüenza para la cruz. No iglesias, pocos creyeron. Y Pablo se va a Corinto. No importa la audiencia. El hombre está perdido igualmente, independientemente de cuál sea su trasfondo, su enseñanza, su crianza, su religión. Él está perdido y hay un solo camino de esperanza y es la cruz. Yo le mencioné esta historia hace muchos años atrás, pero me acaba de venir a la mente, y para aquellos que no la escucharon, o aquellos que no la recuerdan, o aquellos que la recuerdan mal, porque eso pasa también, se la repito brevemente. Charles Colson, quien fuera la mano derecha del presidente Nixon, aquel famoso escándalo de Watergate, eventualmente va a la cárcel, se convierte en la cárcel y ha tenido un testimonio a favor de la fe extraordinario desde entonces. Ya probablemente de 80 años de edad o aproximadamente. Estuvo predicando en una ocasión a un grupo de hombres de negocio en el sur de Estados Unidos y él predicó el mensaje de la cruz. Esto era gente importante, VIPs. El presidente de ese grupo, que fue el grupo que lo invitó, se para, levanta la mano y dice, ¿tú quieres decirme de una forma desafiante que si yo no acepto este mensaje del que tú me estás hablando, que yo me voy a condenar y me voy a ir al infierno? Déjame decirte que lo único que yo he hecho son buenas obras. Que lo único que yo he hecho en mi vida es ayudar a esto, ayudar aquí, ayudar allí.
Para que tú me digas ahora que si yo no acepto ese mensaje como tú lo has predicado, yo me voy al infierno. ¿Es eso lo que tú me estás diciendo? Charles Confer le dice, eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo después de haberte escuchado, contando con tus buenas obras. Tú estás ahora más cerca de la condenación que antes de haber hablado. No se avergonzó del Evangelio. La reunión termina, la gente comienza a salir, el hombre se acerca a Colson y le dice, usted me dijo que tenía que hacer una llamada en privado, ¿verdad? La primera reacción de Colson iba a ser no, pero cuando iba a decir no, se da cuenta que el hombre lo que le está diciendo, vámonos en privado. Cuando fue a decir no, le dice, ok, ¿a dónde usted quiere ir? Se fueron a su oficina. En su oficina, el hombre se arrodilló, llorando, pidió perdón y le entregó su vida al Señor. El presidente de ese grupo de VIPs, porque un hombre no se avergonzó del Evangelio y lo confrontó en público acerca de la verdad que puede cambiar su vida. Yo me pregunto, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Colson, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Bueno, usted sabe que quizá tenemos que juntarnos otra vez para que usted entienda. Yo no quiero decir, porque Dios es omnipotente y benevolente, yo no quiero decir que Dios no hubiese podido tomar en cuenta sus acciones. Yo no conozco el corazón suyo, yo no soy Dios para saber. Basura. Usted sabe lo que le está diciendo y usted conoce ahora su corazón ha acabado de hablar. El mensaje del Evangelio. Pero para poderlo decir de esa manera, yo tengo que no avergonzarme del Evangelio. A Dios le plujo, aprendí esa palabra hace varios años atrás cuando alguien me corrigió, no le plació, le plujo para aquellos que no lo sabían. Todavía me suena extraña, pero alguien me la enseñó. La busqué y es así. Que a Dios le plujo que el mensaje de la cruz fuera el mensaje por medio de la cual tú y yo alcanzáramos salvación. No hay otro. Cada vez que yo temo decir eso, compartir eso, es una vergüenza para la cruz. Cada vez que yo pienso, bueno, es que si le predico este mensaje tan radical, este estándar tan alto, ellos no lo van a oír. ¿Cuántas veces yo he oído, hermanos, de algunos de ustedes? Es que yo tengo miedo, pastor, con mi esposo, que entonces él no quiera venir. No, yo tengo más miedo que usted y yo nos avergoncemos del Evangelio. Entonces sí, él no va a venir. Ahora sí hay garantía de que él no va a venir. Yo nunca he visto a nadie venir a los pies de Cristo vía un evangelio avergonzado o un siervo avergonzado del Evangelio. Yo no lo he visto. De manera que si usted quiere que su esposo venga, sus hijos vengan, pierda esa vergüenza. Hermano, nosotros podemos predicar la Biblia, más o menos, y dejar a Cristo y a la cruz afuera. Por eso dije más o menos, porque al final es más menos que más. Déjame ilustrártelo. Esta iglesia en Estados Unidos hace varios años atrás tiene un letrero grande de promoción afuera, muy orgullosa de su letrero. En Valley Church, la iglesia de Valley, usted puede, número 1, conocer nuevos amigos. Yo creo que era conocer a Jesucristo, la importancia del Evangelio. Número 2, escuchar mensajes positivos y prácticos acerca de los siguientes tópicos. Ahora una lista. Cómo tener una buena imagen de ti mismo. Cómo vencer la depresión. Cómo tener una vida exitosa. Cómo manejar tu dinero. Los secretos de una vida familiar. Cómo vencer el estrés. Etcétera, etcétera. En esta iglesia tú puedes escuchar mensajes de basura, 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 basura y más basura. Porque todo eso, cuando Pablo lo ve, dice, eso era lo que yo apreciaba antes y esto es basura. Lo considero como perdido por el invalorable, por el valor incuestionable de conocer a Cristo. Yo puedo predicar la Biblia
a través de esos tópicos y dejar a Cristo y su cruz afuera y dejar al hombre en su condenación. Yo puedo traer a una persona aquí para que dé su testimonio de cómo Cristo arregló su matrimonio y al final dejar a todo el mundo o sintiéndose bien o queriendo que Cristo haga lo mismo con su matrimonio cuando no tenemos necesariamente esas garantías y nunca haber oído el Evangelio. Hermano, cuando usted lo inviten a dar su testimonio, recuerde una cosa. Su testimonio tiene sentido si hay otro testimonio detrás, que es el testimonio de Jesucristo. El Evangelio no es acerca de mi testimonio. Mi testimonio simplemente ilustra su testimonio. Yo tengo que dejar claro al final el testimonio de Jesucristo por encima de mi testimonio. Si no, me avergüenzo del Evangelio. La cruz de Cristo es necesaria en mi cambio. No hay nada que haya podido cambiar la vida del hombre, la vida de las naciones. La psicología no ha podido, me hace el diagnóstico y me deja enfermo mentalmente o emocionalmente. La sociología no ha podido, me hace el diagnóstico de la nación, de la sociedad y deja a la sociedad enferma. La educación del hombre no ha podido, de hecho la educación ha corrompido al hombre mucho más que la no educación, si somos honestos. Por eso era que D.L. Moody decía, yo también le contesto a algunos, pero usted, es bueno recordarlo en este contexto. D.L. Moody decía, si usted coge un hombre preso porque está trabajando en los rieles de un tren, hace 100 y pico de años de eso, porque se estaba robando tuercas de los rieles de un tren, y lo manda a la universidad para que luego lo pueda regresar y él venga ya más pulido. Cuando él regresa, él se roba las tuercas, los rieles y el tren juntos. Yo no estoy en contra de la educación. Yo soy un afanado, un abanderado de la educación. Pero la educación no cambia la condición moral, ni del hombre ni de los pueblos. Las naciones más corruptas hoy en día son naciones altamente educadas. Solamente el Evangelio, predicado de una forma abierta, directa, como se predicó en el pasado, eso es uno de los problemas. Las naciones como Europa, que experimentaron sus momentos de oro en un momento dado, nadie se pregunta cuándo fue. Fue cuando el Evangelio estaba cubriendo, arrasando, si pudiéramos decir, las naciones europeas. Europa tuvo su era de oro y hoy en día sumergida en una oscuridad espiritual que es más un cementerio que una sociedad viviente. Estados Unidos va de camino, está agonizando en cuidado intensivo. Porque el Evangelio es lo que le da vida al hombre y es lo que le da vida a la sociedad en la que ese hombre vive. No hay otra cosa. Hermanos, nosotros necesitamos del Evangelio. La única razón por la que estamos haciendo estos eventos, la única razón por la que otros ministerios están haciendo eventos como estos, es simplemente tratando de preservar el Evangelio y todas sus implicaciones para las sociedades de los postreros días. Cristo pudiera venir hoy, pero no lo sabemos. Pero si Él no viene hoy, ni mañana, ni viene en esta generación, tú y yo tenemos un compromiso de preservar lo que es la pureza del Evangelio para la próxima generación. Y la lucha es precisamente por el Evangelio. Por eso yo decía, este es mi grito de batalla antes de ir al campo de batalla. Esto es lo que debe agrupar las tropas, to rally the troops, como dicen en inglés. The battle cry es este, el poder del Evangelio. Si este mensaje, si esta idea, si este contenido no mueve su corazón, no mueve su mente, no mueve su voluntad, no tenemos esperanza, ni para usted, ni para la IBE, ni para la sociedad en general. Es el Evangelio que muestra, escucha, el Evangelio muestra ambas cosas a la vez que voy a estar ilustrando, ya para terminar. El Evangelio muestra que Dios estaba airado contra el pecador. Muestra eso. Por eso la cruz. Pero el Evangelio me recuerda que Cristo removió esa ira.
Número 1. Número 2. El Evangelio me enseña que el culpable no quedará impune. Cierto. Pero el Evangelio me recuerda que Dios en la cruz me declaró inocente. El Evangelio de la cruz me enseña que el pecado siempre, siempre será juzgado. Pero el Evangelio también me enseña que Cristo fue a juicio por mí. El Evangelio me demuestra que el pecador es digno de muerte. Pero es ese mismo Evangelio, el Evangelio de Cristo, que me enseña que Cristo murió por mí. Y finalmente es el Evangelio que muestra que la muerte es un enemigo poderoso. Que el pecado lleva a la muerte y la muerte es un enemigo poderoso. Pero el mismo Evangelio me recuerda que la muerte, la tumba, no pudo retener a Cristo. Que Él resucitó y Él garantiza mi resurrección. ¡Oh, el Evangelio! El poder del Evangelio. Para el Evangelio y por su causa. Levántate, hermano, y lucha por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.